Yo soy el buen pastor. Tercera predicación de Cuaresma 2024. Cardenal Raniero Cantalamessa. Sancti Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Santo Padre, eminenze, eccellenze, fratelli e sorelle. Continuamos nuestra reflexión sobre los grandes yo soy de Cristo en el Evangelio de Juan. Esta vez, Jesús no se presenta ante nosotros con símbolos de realidades físicas inanimadas, el pan, la luz, sino con un carácter humano, el de pastor. Yo, dice, soy el buen pastor. Ascoltiamo la parte del discorso in cui è contenuta l'autoproclamazione di Gesù. Escuchemos la parte del discurso en la que está contenida la autoproclamación de Cristo. Yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. El asalariado, que no es pastor ni dueño de las ovejas, ve venir al lobo, abandona las ovejas y huye. Y el lobo las roba y las dispersa. Y es que a un asalariado no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor, que conozco las mías, y las mías me conocen. Igual que el Padre me conoce, y yo conozco al Padre. Yo doy mi vida por las ovejas. La imagen de Cristo, buen pastor, ocupa un lugar privilegiado en el arte y las inscripciones paleocristianas. El buen pastor se presenta, según la forma clásica, en el esplendor de la juventud. Lleva la oveja sobre sus hombros y la retiene firmemente por las patas. La imagen joánica del buen pastor se fusiona ahora para siempre con la sinóptica del pastor, que va en busca de la oveja descarriada. Il testo del brano sul buon pastore è lo stesso dei due capitoli precedenti, cioè una discussione con i giudei. El contexto del pasaje sobre el buen pastor es el mismo que el de los dos capítulos anteriores, es decir, la discusión con los judíos, que tiene lugar en Jerusalén, con motivo de la fiesta de los tabernáculos. Pero en Juan sabemos que el contexto importa relativamente, porque a diferencia de los sinópticos, él no se preocupa por darnos un relato histórico y coherente de la vida de Jesús, que parece dar por conocido, sino un conjunto de signos y enseñanzas del Maestro. Questi segni, tuttavia, o insegnamenti non appaiono mai fuori del tempo e dello spazio, come avviene nei libri di teologia. Estos, sin embargo, nunca aparecen fuera del tiempo y del espacio, como ocurre en los libros de teología, sino que también están situados en lugares y tiempos precisos, a veces más precisos que en los sinópticos, que les confieren un valor histórico, en el más profundo sentido del término. Diciamocelo pure, l'immagine del buon pastore, quelle connesse di pecora. Tenemos que decirlo. La imagen del buen pastor y las imágenes relacionadas de ovejas y rebaño no están realmente de moda hoy en día. ¿No tiene Jesús miedo de herir nuestra sensibilidad y ofender nuestra dignidad de hombres libres al llamarnos sus ovejas? El hombre de hoy rechaza con desdén el título de oveja y la idea de rebaño. Sin embargo, no se da cuenta de cómo vive en realidad la situación que condena en teoría.
Uno dei fenomeni più evidenti della nostra società è la massificazione. Uno de los fenómenos más evidentes de nuestra sociedad es la masificación. La prensa, la televisión, Internet se llaman medios de comunicación de masas, mass media, no solo porque informan a las masas, sino también porque las forman. Senza accorgercene, ci si lascia guidare supinamente da ogni sorta Sin darnos cuenta, nos dejamos guiar supinamente por todo tipo de manipulación y persuasión oculta. Il mimetismo, analizzato così bene da René Girard, è in pieno svolgimento sotto i nostri occhi. Altri creano modelli di benessere e di comportamento, ideali e obiettivi di progresso. Otros crean modelos de bienestar y comportamiento, ideales y metas de progreso, y la gente los adopta. Los seguimos temerosos de perder el ritmo, condicionados y plagiados por la publicidad. Comemos lo que nos dicen, nos vestimos como dicta la moda, hablamos como oímos hablar. Noi ci divertiamo quando si vede scorrere un filmato a passo. Nos divertimos cuando vemos una película avanzando a un ritmo acelerado, con personas moviéndose a tirones, rápidamente, como marionetas, pero es la imagen que tendríamos de nosotros mismos si nos miráramos con ojos menos superficiales. Para entender en qué sentido Jesús se proclama buen pastor y nos llama ovejas suyas, debemos remontarnos a la historia bíblica. Israel fue, en el principio, un pueblo de pastores nómadas. Los beduinos del desierto nos dan hoy una idea de cómo era entonces la vida de las tribus de Israel. In questa società il rapporto tra pastore e gregge non è solo di tipo economico. En esta sociedad, la relación entre pastor y rebaño no es solo económica, basada en el interés. Se desarrolla una relación casi personal entre el pastor y el rebaño. Días y días pasados juntos, en lugares solitarios, sin un alma viva alrededor. El pastor acaba sabiendo todo sobre cada oveja. Las ovejas reconocen la voz del pastor, que muchas veces les habla en voz alta, como si fueran personas. Dio si è servito di questa immagine oggi divenuta ambigua. Esto explica por qué, para expresar su relación con la humanidad, Dios utilizó esta imagen, que ahora se ha vuelto ambigua. Tú, pastor de Israel, escucha, tú que guías a José como a un rebaño, dice un salmo. Con el paso de la situación de tribus nómadas a la de pueblo sedentario, el título de pastor se da por extensión también a quienes actúan en nombre de Dios en la tierra, reyes, sacerdotes, líderes en general. Pero en este caso, el símbolo se divide. Ya no evoca solo imágenes de protección y seguridad, sino también de explotación y opresión. Junto a la imagen del buen pastor aparece la del mal pastor. En el profeta Ezequiel encontramos una terrible acusación contra los malos pastores que se alimentan solo a sí mismos. Se alimentan de leche, se visten de lana, pero no se preocupan en lo más mínimo por las ovejas, a las que tratan con crueldad y violencia. A esta acusación contra los malos pastores le sigue una promesa. Dios mismo algún día cuidará amorosamente de su rebaño. Buscaré la oveja perdida, recogeré a la descarriada, vendaré a las heridas, fortaleceré a la enferma, pero a la que está fuerte y robusta la guardaré, la apacentaré con justicia. Ezequiel 34. Jesús, en el Evangelio, retoma este esquema del buen y del mal pastor, pero con una novedad. Yo, dice, soy el buen pastor. La promesa de Dios se ha hecho realidad, superando todas las expectativas. Llegados a este punto, debemos recordar la intención que nos hemos marcado con estas meditaciones.
Una intención personal, más que pastoral, hacer que el Evangelio penetre en nuestras vidas, para luego poder anunciarlo al mundo con más credibilidad. El discurso de Jesús tiene dos actores, el pastor y el rebaño, es decir, en singular cada oveja. ¿Con cuál de los dos nos identificaremos? San Agustín, en el aniversario de su ordenación episcopal, dijo al pueblo: «Para vosotros soy obispo, con vosotros soy cristiano». Vobis sum episcopus, vobis cum sum Christianus. Y en otra ocasión, para con vosotros somos como pastores, pero para con el príncipe de los pastores somos ovejas como vosotros. Olvidemos, por tanto, nuestro papel, ustedes como pastores y yo como predicador, y sintámonos por una vez única y exclusivamente ovejas del rebaño. Recordemos la pregunta de Jesús en el diálogo de Cesarea. Para vosotros, ¿quién soy yo? Como si dijera: olvidaos por un momento de quién yo soy para la gente y concentraos en vosotros mismos. El grande psicólogo Carl Gustav Jung definisce lo psiquiatra. El gran psicólogo Carlo Gustavo Jung define al psiquiatra, un sanador herido, a Wundhealer. El significado de su teoría es que uno debe conocer las propias heridas psicológicas para sanar la de los demás, y que conocer las heridas de los demás ayuda a sanar las propias. La intuición del psicoanalista se aplica también a las heridas espirituales. El pastor de la Iglesia es también un sanador herido, un enfermo que debe ayudar a otros a sanar. Intentemos ver cuál es la principal enfermedad de la que necesitamos curarnos para curar a los demás. ¿Qué es lo que desde un extremo de la Biblia se inculca a las ovejas respecto a Dios pastor? Es de no tener miedo. Las palabras se agolpan en la memoria, en este punto, empezando por las de Jesús. No temas, pequeño rebaño. ¿Por qué tenéis miedo, hombres de poca fe?, dijo a los apóstoles, después de haber calmado la tormenta. Recordemos también algunas palabras familiares de los Salmos, no como meras citas bíblicas, sino haciéndolas nuestras, ahora que las escuchamos. El Señor es mi pastor, nada me falta. Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú vas conmigo. Tu vara y tu callado me sosiegan. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? El Señor es la defensa de mi vida. ¿Quién me hará temblar? Así que hablemos de este mal oscuro que es el miedo, que tiene tanto poder para robar a hombres y mujeres la alegría de vivir. El miedo es nuestra condición existencial. Nos acompaña desde la niñez hasta la muerte. El niño tiene miedo de muchas cosas. Los llamamos terrores infantiles. El adolescente tiene a veces miedo del sexo opuesto y se enreda en timidez y complejos de inferioridad. Jesús dio un nombre a nuestros principales miedos como adultos. Miedo al mañana. ¿Qué comeremos? Miedo al mundo y a los poderosos, a los que matan el cuerpo. Y sobre cada uno de estos temores pronunció el suyo propio, noli te timere.
No E tengas questa miedo. non è una parola vuota, impotente, come quelle che ci rivolgiamo noi quando diciamo fatti coraggio. Questa è Esta una no es una parola palabra vacía e impotente. Es una efficace, palabra quasi eficaz, sacramentale, casi che opera sacramental. quello che Como todas significa. las palabras de Jesús, obra lo que significa. Che cos'è la paura? Pero, ¿qué es el miedo? Lasciamo da parte l'angoscia Dejemos de lado esistenziale la di angustia cui existencial disquisiscono i de la que los filosofi da filósofos quasi 2 vienen secoli. discutiendo desde hace un Parliamo siglo y delle medio. paure comuni, Hablemos de miedos familiari. comunes y familiares. Possiamo dire che la paura è la Podemos reazione a una decir minaccia al que el nostro miedo es la essere, reacción ante la una risposta amenaza a a un nuestro ser, pericolo la vero o respuesta a un presunto. peligro real o presunto, Dal pericolo più grande di tutti, che è quello della morte, desde el mayor peligro de pericoli todos, que es el de particolari la che muerte, minacciano hasta la peligros tranquillità, particulares que amenazan ya l'incolumità sea la fisica tranquilidad o o il la nostro seguridad mondo física affettivo. o nuestro mundo emocional. La paura è una manifestazione del nostro istinto fondamentale di conservazione. El miedo es una A seconda che si manifestación tratti di de nuestro paure instinto e básico pericoli de oggettivi o autoconservación, reali, según se trate de immaginari, peligros objetivos si parla di paure reales o giustificate imaginarios. o ingiustificate, Hablamos de miedos o addirittura di justificados e nevrosi, injustificados, o claustrofobia, incluso de neurosis, agorafobia, claustrofobia, paura di malattie agorafobia, immaginarie, miedo a e via dicendo. enfermedades imaginarias, etc. La psicologia e la psicanalisi La psicología cercano y di el curare psicoanálisis paure e nevrosi intentan curar los miedos analizzandole y las e neurosis portandole analizándolos dall'inconscio y al llevándolos del conscio. inconsciente al consciente. Il Vangelo non distoglie da questi mezzi umani, El Evangelio anzi li no incoraggia. distrae de estos medios Aggiunge humanos, qualcosa che pero nessuna añade scienza algo può que dare. ninguna ciencia puede dar. San Paolo scrive: San Pablo "Chi escribe: ci separerà dall'amore di Cristo? ¿Quién nos separará Forse del la amor de Cristo? tribolazione, Quizás la tribulación, la angustia, la persecución, el hambre, la desnudez, el peligro, la espada. ma in tutte queste cose noi Pero en siamo todas estas più che cosas somos más que vincitori per virtù vencedores di colui por medio de che ci ha aquel que nos amato". amó. La liberazione non è qui in una La liberación idea o aquí in no una está en una tecnica, idea o ma una in técnica, persona. sino en una persona. Il solvente di ogni paura è Cristo, il quale ha detto: El solvente de todo "Non temor es abbiate Cristo, paura, que dijo a sus io ho discípulos, vinto no il temáis, mondo". yo he vencido al mundo. Dall'ambito personale, poi l'Apostolo, sempre nello stesso testo, allarga lo sguardo Desde el ámbito sul personal, grande el scenario apóstol dello amplía spazio e luego del su tempo. mirada hacia el gran escenario Dalle del piccole espacio y paure del tiempo. individuali Desde los passa a pequeños quelle temores grandi individuales universali. pasa a los grandes y universales. Scrive, Él escribe siamo al capitolo en el ottavo della lettera capítulo ai Romani: octavo, en la carta a los romanos: "Io sono infatti persuaso che né morte né pues estoy vita, convencido né angeli, que ni né muerte, ni principati, vida, né ni presente, ángeles, né ni avvenire, principados, né ni potenze, presente, ni né futuro, altezza, né ni potencias, profondità, ni altura, né ni alcun'altra profundidad, ni creatura ninguna potrà mai otra criatura separarci podrá dall'amore separarnos di del amor Dio de che è Dios, in Cristo manifestado Gesù, en Cristo nostro Jesús, Signore. nuestro Señor. Né morte né vita. Ni muerte ni vida. Cristo ha vinto la cosa che ci Cristo fa ha più vencido paura al lo que mondo, más nos asusta en el la mundo, morte. la muerte. Di lui la lettera agli ebrei dice La che è carta a los morto hebreos per dice ridurre de él que murió l'impotenza para mediante la reducir a la morte impotencia colui por che la della muerte morte ha il a quien tiene el cioè poder de il la diavolo, muerte, es e decir, el liberare diablo, così y quelli che así per liberar timore a della los que por morte miedo a la erano muerte soggetti a estaban schiavitù sometidos a per tutta la esclavitud vita. durante toda la vida. Poi aggiunge né altezza né profondità. Che è come Ni dire, altura né ni profundidad, l'infinitamente grande es che è decir, l'universo, ni lo con le infinitamente proporzioni che grande vanno que sempre es el più universo, dilatandosi, con sus proporciones en né constante l'infinitamente expansión, piccolo, ni lo l'atomo, infinitamente pequeño, el di átomo, cui abbiamo cuyo terrible scoperto a poder nostre hemos spese descubierto la bajo terribile nuestro peligro y potenza. responsabilidad. Oggi siamo più che mai esposti a questo genere di Hoy paure estamos más cosmiche. expuestos que nunca a este tipo de miedos L'uomo cósmicos. moderno avverte acutamente la sua vulnerabilità in un mondo violento e impazzito. El hombre moderno siente Che ne agudamente sarà su dell'avvenire del vulnerabilidad nostro en un pianeta? mundo violento y loco. Se nonostante ¿Qué i será del ripetuti futuro gridi de nuestro d'allarme planeta del si, Santo Padre a pesar e de delle los persone gritos più de alarma responsabili del della Papa società, y de las personas continuiamo más a briglie responsables de la sciolte sociedad, a consumare seguimos con e toda rienda, inquinare? consumiendo y contaminando? Al termine delle sue riflessioni filosofiche sul pericolo della tecnologia per l'uomo moderno,
Al final de sus reflexiones filosóficas sobre el peligro de la tecnología para el hombre moderno, Martin Heidegger, casi tirando la toalla, exclamó: «Solo un Dios puede salvarnos». Un Dios, letra minúscula, es la forma mítica habitual de hablar de algo que está por encima de nosotros. Eliminamos el artículo indefinido y decimos solo Dios, y sabemos cuál Dios puede salvarnos. No se trata de transferir nuestras responsabilidades a Dios, sino de creer que al final todo obra para el bien de quien ama a Dios y de quien Dios ama. Cuando se trata de Dios, la medida es la eternidad. Puedes sentirte decepcionado en el tiempo, pero no por la eternidad. Los cristianos tenemos una razón mucho más fuerte que el salmista para repetir ante los trastornos físicos y morales del mundo: Dios es nuestro refugio y nuestra fuerza, poderoso defensor en el peligro. Por eso, no tememos aunque tiemble la tierra y los montes se desplomen en el mar. Salmo 46. Pero todavía no hemos tomado en consideración lo más consolador que el Evangelio tiene para decirnos sobre nuestros miedos y ansiedades. Después de haber exhortado de 1000 maneras a sus discípulos a no temer, Él hizo algo más. Nunca se había dicho en la Biblia que el buen pastor da su vida por sus ovejas, que Él las conoce, las guía, las cuida, las defiende. Eso sí, pero no que dé su vida por ellas. Jesús prometió hacerlo y lo hizo. Él tomó sobre sí nuestros miedos. El autor de la carta a los Hebreos dice: Cristo, en los días de su vida mortal, a gritos y con lágrimas, presentó oraciones y súplicas al que podía salvarlo de la muerte. El autor alude a lo que le sucedió a Jesús la noche de Getsemaní. El evangelista Marcos dice que en el huerto de los olivos Jesús empezó a sentir espanto y angustia y dijo a sus apóstoles: «Mi alma está triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad». Jesús se siente solo, aislado de la sociedad humana. Pide a los apóstoles que permanezcan cerca de Él. La stessa lettera agli Ebrei mette in luce il messaggio consolante racchiuso per noi in questa misteriosissima pagina del Vangelo. La propia carta a los Hebreos resalta el mensaje consolador que contiene para nosotros esta misteriosa página del Evangelio. No tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino que ha sido probado en todo, como nosotros, menos en el pecado. Por eso, comparezcamos confiados ante el trono de la gracia, para alcanzar misericordia y encontrar gracia para un auxilio oportuno. Prendendo su di sé, Gesù ha redento anche le nostre paure e angosce. Al asumirlos, Jesús también redimió nuestros miedos y ansiedades. Por sus llagas fuimos curados, dice de él la Escritura. Jesús es el verdadero sanador herido, del que habla el psicólogo, el herido que cura las heridas. Hizo de los miedos y de la angustia oportunidades de crecimiento en la humanidad y en la compasión para los demás. Pero ni siquiera esto agota lo que el Evangelio tiene que decirnos sobre nuestros miedos. Si todo terminara aquí, nuestro consuelo sería aún incompleto. Tendríamos ante nuestros ojos un ejemplo heroico y conmovedor a seguir, pero no una mano que nos sostenga.
Ma ecco il secondo grande annuncio del Vangelo. Pero he aquí el segundo gran Il anuncio del trafitto Evangelio. è risorto El da sanador morte. traspasado resucitó de E ha entre los detto, io sono muertos con y voi dijo, tutti i giorni, yo estaré con fino alla vosotros fine todos del los mondo. días, hasta el fin del mundo. Non ci ha dato solo dunque un esempio di come vincere l'angoscia, ma ci ha dato il No mezzo solo per nos dio el vincerla, ejemplo de cómo la sua superar la angustia, presenza nos dio los medios e para la sua superarlo, grazia. su presencia y su gracia. A Paolo che si rattristava a causa della spina A nella Pablo, carne, entristecido por su disse, aguijón en la carne, ti el basta la mia resucitado grazia. responde, te basta mi gracia. I martiri ne hanno fatto l'esperienza Los mártires tangibile, han ne hecho fanno de esto, y tuttora todavía lo l'esperienza hacen, tangibile. una experiencia tangible. Negli atti dei martiri cartaginesi, En las actas de los mártires uccisi sotto cartagineses, l'imperatore Settimio asesinados bajo el Severo nei emperador primi anni del Septimio III secolo, Severo en los primeros ricordiamo, años sono del tra i siglo più III, attendibili entre las más storicamente tra gli confiables atti dei históricamente de todas las actas de los mártires. Si legge che una di esse, di nome Felicita, Leemos que una era de ellas, incinta llamada Felicita, all'8º estaba mese embarazada al octavo e nei mes suoi dolori y del en los parto dolores de gemeva parto en la nel cárcel carcere per il gemía de dolore. dolores. Uno dei custodi le disse, se ti lamenti adesso, che farai quando sarai gettata alle fiere nell'arena? Uno de los guardianes le dijo, si te quejas ahora, ¿qué harás cuando te arrojen a las fieras en la arena? Y ella respondió, ahora soy yo la que sufre, luego otro sufrirá por mí. Abbiamo un esempio più vicino a noi. Tenemos un ejemplo más cerca de nosotros. In carcere alla vigilia di essere impiccato. En prisión y en vísperas de ser ahorcado, tras el fallido golpe de Estado contra Hitler, el pastor Dietrich Bonhoeffer escribió estos versos que se utilizan a menudo como himno litúrgico. De fuerzas amigas maravillosamente protegidos, esperamos confiados lo que pueda venir. Dios está con nosotros por la tarde y de mañana, y con toda certeza en cada nuevo día. Es mejor escucharlo en su lengua. Von guten Mächten, wunderbar geborgen, erwarten wir, getrost. Was kommen mag, Gott ist bei uns am Abend, und am Morgen, und Gast, gewiss, an jeden neuen Tag. Nos hemos obligado a no hablar, en estas meditaciones, de lo que debemos hacer por los demás, sino solo de lo que Jesús es y hace por nosotros. Identificarnos con las ovejas, no con el pastor. Pero en esta ocasión debemos hacer una pequeña excepción. A pesar de todas las exhortaciones del Evangelio, no siempre está en nuestras manos liberarnos del miedo y de la angustia. Sin embargo, está en nuestra mano liberar a alguien más o ayudarlo a liberarse de ellos. Pascal ha scritto nel suo memoriale, Gesù è in agonia fino alla fine del mondo. Pascal escribió en su memorial, Jesús está en agonía hasta el fin del mundo y no debemos dormir durante este tiempo. Egli continua a essere in agonia perché nella dimensione dell'eternità in cui è entrato non esiste più un Continúa passato. agonizando porque en la dimensión de la eternidad en la que ha entrado ya no hay un pasado, sino que todo está misteriosamente presente, incluso su noche en Getsemaní. Ma è in agonia anche in un altro modo meno misterioso. Lo è nel suo Pero corpo también mistico. agoniza de otra manera menos misteriosa. Coloro che sono Es así oppressi en su cuerpo dall'angoscia e dalla místico, paura a en causa aquellos della que están solitudine, oprimidos por la le angustia malattie, y el miedo por la la soledad, persecuzione, la enfermedad, l'esilio, la la persecución, guerra. el exilio, la guerra. Siamo noi ora gli occhi, la Ahora bocca somos los e le ojos, mani la di boca Cristo. y las manos de Cristo. Cerchiamo con essi di recare conforto a qualcuno di loro. Tratemos de consolar a algunos de ellos y escucharemos a Jesús que nos repite en el corazón, conmigo lo hiciste. Dobbiamo essere anche noi tutti altrettanti Wunder También nosotros, pastores o simples creyentes, debemos ser sanadores heridos, pobres enfermos que curen a otros. Termino con un aneddoto che molti forse conoscono.
Termino con una anécdota que creo muchos conocen, pero que nos ayuda a grabar en nosotros la imagen de Jesús que nos lleva sobre sus hombros en los momentos difíciles de nuestra vida. Se trata de un hombre que ve toda su vida en un sueño. Doy un breve resumen de la historia. Cammino sulla sabbia in riva al mare, lasciando dietro di me non uno, ma 2 paia di orme. Capisco che il secondo paio sono le orme di Gesù che cammina al mio fianco. Camino sobre la arena junto al mar, dejando tras de mí no uno sino 2 pares de huellas. Entiendo que el segundo par son las huellas de Jesús, quien camina a mi lado y soy feliz. Pero luego, en cierto momento, ese segundo par desaparece y solo se pueden ver las huellas de 2 pies en la arena. Entiendo que esto sucede precisamente en correspondencia con los momentos más oscuros y difíciles de mi vida. Me quejo con él y digo, Señor, me dejaste solo, justo cuando más te necesitaba. Hijo, me responde Jesús, ese único par de huellas eran mías. Tú estabas sobre mis hombros. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.